el pecado de la fornicación. La Biblia habla del pecado de la fornicación y la Biblia habla del espíritu de la fornicación. Y el espíritu de la fornicación entra y opera dentro de nosotros a causa del pecado de la fornicación. O sea, el pecado de la fornicación abre la puerta para que el espíritu de fornicación pueda entrar, residir, operar libremente dentro de nosotros. Y hasta que ese pecado sea reconocido, hasta que sea confesado, hasta que sea renunciado de una vez para siempre, ese espíritu va a continuar causando estragos en nuestras vidas. Un porcentaje elevado de las personas que vienen a un lugar como este a someterse a liberación son víctimas de espíritus malos a causa del pecado de la inmoralidad sexual. La palabra fornicación, como ustedes saben, en el uso actual significa las relaciones sexuales premaritales entre dos personas que no están casados ni por ley divina ni por ley humana, que apenas se unen a tener una relación carnal sin ningún compromiso, sin ningún vínculo de familiar, solo un desahogo. Y muchas veces, hermanos, después de una o varios encuentros, pues se alejan y creen que no quedan consecuencias a lamentar. Es un momento de placer, pero hermanos amados, ese pecado de la fornicación trae imprevisibles consecuencias en todas las áreas de nuestro ser. Fornicación en el sentido bíblico es mucho más que solamente la relación premarital, es toda relación sexual fuera del matrimonio. O sea, bajo el término genérico fornicación, podemos nosotros incluir todos los demás pecados sexuales que van desde, digámosle, el adulterio, la perversión, todas las relaciones con personas de nuestro propio sexo o del sexo opuesto, relaciones con animales, relaciones con niños, relaciones con cadáveres, relaciones con demonios, toda relación sexual fuera de la única relación que Dios aprueba, que es la relación dentro de los vínculos del matrimonio. Toda relación sexual que Dios en su palabra reprueba, condena, puede caer bajo el nombre genérico de fornicación. Y ustedes saben lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, que el matrimonio es honroso, que Dios lo aprueba, Dios lo bendice, pero que a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Juzgará Dios. Este pecado de la fornicación trae juicio, y ese juicio a veces recae sobre nosotros y es dejado en heredad a nuestros descendientes durante varias generaciones. La Escritura nos enseña, por ejemplo, que el bastardo, que es el hijo ilegítimo, producto de la fornicación, no entrará a la congregación hasta la 10ª generación, largo tiempo. Si una generación tiene 30, 40 años, imagínense, son 300, 400 años que los descendientes van a sufrir las consecuencias del pecado. De modo que no desestimemos este pecado, no creamos, hermanos amados, que el pecado sexual es solamente un momento de diversión, un momento de placer. No, el pecado sexual es grave, grave, grave a los ojos de Dios y trae las consecuencias que culminan en una muerte muchas veces prematura y una muerte dolorosa. Vamos a ver algunos textos. Oseas capítulo 4. Ahí el espíritu de fornicación es mencionado por nombre. Recuerden que el pecado de la fornicación abre puerta a la operación en nuestras vidas de un espíritu de fornicación.
Para que ese espíritu sea expulsado de nuestras vidas, tiene que haber un sincero arrepentimiento, un reconocimiento de que le hemos fallado a Dios, que hemos ofendido a Dios, que hemos herido el corazón de Dios con nuestra conducta inmoral. Y eso es difícil de hacer, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el sexo es placentero. Y muchas personas, especialmente jóvenes, me dicen: ¿y qué puede haber de malo en algo que nos produzca tanto placer? Pero es un placer ficticio, porque a la postre, ¿qué es lo que trae? Sufrimiento y muerte. Leamos aquí en Oseas, entonces, en el capítulo 4, versículo 9. Hace algunos meses yo prediqué sobre el espíritu de lascivia, y hoy voy a hablar del espíritu de fornicación. Hay tal vez una similitud, o tal vez una relación, pero necesitamos hacerlo para beneficio de muchos de ustedes que quizás están aquí por primera vez o segunda vez. ¿Qué dice aquí el versículo 9, 4:9 de Oseas? Tal será el pueblo como el sacerdote. El pueblo va a ser como su líder espiritual. Si el líder espiritual es libertino, así va a ser el pueblo. Allá en Colombia, donde yo me crié, había un dicho: como cura, como pueblo. Porque el pueblo tiene sus ojos sobre el líder. Todo lo que el líder hace, en secreto o en público, va a trascender. El pueblo va a caer bajo la influencia de lo que el líder espiritual, en este caso sacerdote, haga o deje de hacer. Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él, sobre el sacerdote, sus caminos, y pagaréle conforme a sus obras, y comerán, mas no se hartarán. Aquí hay una de las consecuencias del pecado, que es que la pobreza, comerán pero no se hartarán, o sea, no habrá abundancia de pan, y aún el pan que se come no los va a nutrir, no los va a alimentar como debería. Sigamos leyendo. Fornicarán, mas no se aumentarán. Una de las consecuencias de la fornicación es la esterilidad. Es la esterilidad. Mira, hermano, usted no se imagina la cantidad de personas que hoy están siendo esterilizados por el demonio. Muchas parejas vienen y me piden oración porque por más que intenten no pueden engendrar hijos, y se han sometido a tratamientos que son aún costosísimos, tratando de crear una situación favorable para que la mujer resulte embarazada, pero no hay esperanzas. Aún los doctores a veces, después de sacarles miles y miles y miles, les dicen: bueno, ya hicimos lo que podemos y no podemos hacer más. Y aquí dice: fornicarán, mas no se aumentarán. Ahora noten esto. ¿Por qué? Porque dejaron de atender a Jehová. Esa es una de las causas del pecado de fornicación, es que dejamos de hacerle caso a Dios, dejamos de atender a lo que Dios dice en su palabra. Queremos vivir nuestra vida conforme a nuestro capricho, conforme a nuestro antojo. A veces nosotros creemos que sabemos más que Dios. Creemos que lo que Dios enseña en su palabra ya es anacrónico, ya es algo que no tiene aplicación en esta era moderna, que todas esas restricciones que Dios impuso, pues las podemos echar a la borda sin sufrir las consecuencias. No, las leyes de Dios son eternas, las leyes de Dios son inmutables, y Dios no va a cambiar sus leyes por complacer a nadie. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a lo que Dios ha enseñado y no Dios a lo que nosotros hemos pensado. Versículo 11. Fornicación y vino y mosto, ¿qué hacen? Quitan el juicio. Miren otra consecuencia. Y es mental.
Muchas veces, hermanos, el pecado daña los procesos mentales, quitan el juicio. La persona se convierte en un ser irracional. O sea, el pecado afecta el cuerpo, el pecado afecta el alma, el pecado afecta la mente, el pecado afecta el espíritu, el pecado afecta todas las áreas de nuestro ser. Y noten, hermanos, aquí que es fornicación y las bebidas alcohólicas, las bebidas embriagantes, quitan el juicio. O sea, el efecto vamos a decir, la fornicación es similar al efecto de cualquier licor que consumamos o droga que consumamos. Embota los sentidos y provoca una irracionalidad en nuestras acciones. Bueno, vamos al versículo 12 porque tenemos que avanzar. Mi pueblo a su madero pregunta. Aquí habla ya, aborda el tema de la idolatría. Hay una fornicación física y hay una fornicación espiritual. La fornicación espiritual es la idolatría. Cuando usted ha tenido el conocimiento del Dios verdadero, después va y dobla sus rodillas delante de una imagen, delante de un ídolo. ¿Qué está haciendo? Está cometiendo fornicación, adulterio espiritual. Y aquí dice, mi pueblo, el pueblo de Dios, a su madero pregunté y su pueblo le responde. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación es lo engaño. ¿Qué hace el espíritu de la fornicación? Ya sea fornicación física o fornicación espiritual, que es igual a la idolatría. ¿Qué hace? Engaña. Por eso es que quita el juicio y la persona es susceptible al engaño. Porque espíritu de fornicación lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Miren, hermanos, en la antigüedad, en las religiones paganas, habían ritos de orden sexual. La gente se iban a las cumbres de las montañas, donde habían plantado bosques y donde habían erigido altares, y allá tenían relaciones sexuales, muchas veces verdaderas orgías, supuestamente para complacer a sus dioses. Versículo 13, sobre las cabezas de los montes sacrificaron, ese es un acto religioso, pagano, e incensaron sobre los collados debajo de encinas y de olmos, y de álamos y de olmos que tuviesen buena sombra. O sea, la inmoralidad y la idolatría van mano a mano. Versículo 13, por tanto, vuestras hijas, ¿qué? Ahí está el pecado de los padres sobre los hijos. Vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán ¿qué? Adulterio. En otras versiones dice, vuestras hijas fornicarán y vuestras esposas o cónyuges adulterarán. O sea, el pecado de la inmoralidad afecta a la familia. Porque el pecado, digamos, el jefe del hogar abre puertas a que los demonios no solo lo invadan a él personalmente, sino que invadan a todos los miembros de la familia, incluyendo a la esposa y los hijos. Eso es grave. Yo he tratado últimamente en varios países que he visitado con casos como este, que el hombre fornica o adultera y la mujer, con la intuición que tiene, empieza a sospechar y cuando menos piensa, ella cae en el mismo error. Imagínense, y después viene la separación y viene el divorcio con la destrucción del hogar, y los hijos son los que pagan con los platos rotos. Versículo 14, no visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellos, los hombres, los jefes de hogar, ofrecen con las rameras. O sea, los hombres han cometido actos de inmoralidad con rameras, con prostitutas, y aunque no se lleguen a conocer, sin embargo, las consecuencias espirituales no van a dejar de sentirse en medio de la familia, porque los mismos demonios van a atacar a los miembros de la familia, incluyendo la esposa, la hija, la nuera, y muchas de ellas van a caer en inmoralidad sexual
pero la responsabilidad va a caer ¿sobre quién? Sobre los hombros del jefe del hogar, que fue el que abrió las puertas a esa invasión de espíritus malos en el seno de la familia. Porque ellos ofrecen con las rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento, ¿qué? Caerá. La ignorancia, la rebeldía, son las causas de la inmoralidad sexual. Vemos, hermanos, que hay un espíritu llamado, ¿un espíritu de qué? De fornicación. Leamos en el capítulo 5, versículo 4, dice así: no pondrán sus pensamientos en volverse a Dios, en convertirse, en arrepentirse. No pondrán sus pensamientos en volverse a Dios. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y con sus acciones revelan que no conocen a Jehová. Y una persona que peca repetidamente en esta área del libertinaje sexual o la promiscuidad sexual, demuestra que quizás no tiene ningún conocimiento de Dios. Y la Biblia dice: esta es la vida eterna, que te conozcan. O sea, tal vez no está genuinamente convertida. Puede haber levantado la mano, aceptar a Cristo, tal vez se puso de pie, pasó adelante en un culto, en alguna clase de campaña evangelística, pero no ha habido el cambio que determina que la persona ha tenido una genuina experiencia de salvación. ¿Lo comprenden, mis hermanos? De modo que aquí estos pasajes de Oseas, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5, nos revela que existe un espíritu llamado espíritu ¿de qué? De fornicación, que nos afecta en el área moral y también en el área espiritual. Y ustedes vieron algunas de las consecuencias secundarias. O sea, la pobreza puede venir, la esterilidad puede venir, la enfermedad puede venir. Nosotros no debemos, hermanos amados, de ninguna manera minimizar el efecto de este pecado. Y hoy que, bueno, a través de todos los medios de comunicación estamos siendo bombardeados por toda clase de escenas explícitas, en las películas, en las novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos cristianos y aún líderes y aún ministros están cayendo en la inmoralidad sexual. Y eso abre puertas a una intensa actividad demoníaca en nuestras vidas y en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Amén, mis hermanos. Nosotros debemos estar al tanto de que esto puede suceder. Ahora, el pecado sexual no es leve, hermanos. No es leve, es grave. Yo recuerdo haber leído en otra ocasión a los hermanos que estuvieron presentes, por ejemplo, el versículo de Job 31, de 9 a 12. Job 31, de 9 a 12. Y se los voy a leer para el beneficio de ustedes también. Job está diciendo estas palabras: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, es que sus amigos, los tres amigos, supuestos amigos que vinieron a visitarle, a ministrarle, lo acusaron. Pero usted seguramente tiene un pecado oculto. Usted tiene que haber cometido adulterio con alguna mujer y ahora está pagando las consecuencias. Entonces Job les responde con estas palabras. Versículo 9: si mi corazón fue engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otro se encorven. Ya ven que la inmoralidad sexual del varón trae como consecuencia la inmoralidad sexual en la mujer. Otro se encorven. Sigamos leyendo, versículo 11. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces.
no solo terrenales, sino celestiales. Es una gran maldad. En otras versiones enfatiza eso, que no solamente es un pecado, sino que es un pecado de extremada gravedad. Leamos otro versículo similar a este en Génesis capítulo 20, versículo 9. Génesis 29. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que Abraham tuvo que emigrar? Él era nómada. Él andaba en forma ambulante, tierra en tierra, para encontrar pastos verdes para el ganado que él tenía, y llegó a una tierra llamada Gerar, y allí había un rey llamado Abimelec, y como era pagano, Abraham le dijo: mire, si nosotros llegamos allá y el rey, pues como era la costumbre, al ver a Sara tan linda, se encaprichara en tomarla como mujer o como concubina, no vaya a decir que yo soy su esposo, diga que yo soy su hermano, porque si usted dice que yo soy su esposo, me van a matar a mí. Aún Abraham, el gran patriarca, tenía sus debilidades y errores. Él, por protegerse, estuvo dispuesto a sacrificar la dignidad de su mujer, la honra de su mujer. Bueno, cuando llegaron allá, y Abimelec vio a Sara, se prendó de ella y la mandó que se la trajeran y que se la prepararan para que pudieran estar juntos como los reyes acostumbraron a hacerlo, con algunas de sus súbditas o súbditos en sentido femenino. Pero ¿qué pasó? Que antes de que Abimelec tocara a Sara, Dios se le apareció y lo reprendió duramente. Mire lo que dice el versículo 6. Y díjole Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe de cierto, morirás con todo lo que fuere tuyo. Pecado de muerte. Si tú tocas a esa mujer, vas a morir. No solo tú, sino ¿quién más? Con todo lo que tú tuvieres. Y mire lo que dice el versículo 9. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan gran pecado? ¿Qué es el pecado de la inmoralidad sexual? ¿Es un pecado leve o es un pecado grave? Gran pecado. También lo vemos en Génesis 39, en el caso de José, aquel joven hebreo que fue llevado a Egipto y vendido por esclavo. Él fue comprado por Potifar, que era un alto empleado del gobierno egipcio, pero resulta que Potifar era eunuco, así lo dicen en algunas versiones, y siendo eunuco él no podía funcionar sexualmente, y él tenía una esposa que tal vez era algo joven y algo hermosa, y la mujer, al ver a José, que ya era un muchacho tal vez de 18, 20 años, al verlo pues se sintió atraído por él y lo trató de seducir. Pero él no se dejó, porque dice el versículo 9 del capítulo 39. Bueno, leamos el 8 y el 9. Y él no quiso tener relaciones con esta mujer, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ¿qué? Este grande mal? Recuerden, hermanos amados, que la inmoralidad sexual, cualquiera que sea, es un gran pecado que trae grandes consecuencias. Y debemos abstenernos. Y eso es difícil de hacer a menos de que tengamos profundas convicciones de parte de Dios. Oportunidades hay.
seamos jóvenes, seamos viejos. Yo viajo mucho, yo viajo por muchos lugares del continente y le voy a decir, aún a mi edad se me presentan oportunidades. Hay mujeres que supuestamente buscan administración, pero señores, llegan a insinuarle a uno muchas cosas. Tal vez no lo hacen abiertamente, lo hacen disimuladamente, pero uno que ya es lobo viejo se da cuenta de que las intenciones son otras. Oportunidades hay para jóvenes y viejos, y ricos y pobres, y feos y guapos. Allá también, para beneficio de algunos colombianos que están aquí, decían que el hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso. Y no vayan a pensar que los feos, mira, hay feos que tienen mucho pegue, tienen sex appeal. Y muchas veces, hermanos, ya seamos hombres o mujeres, nos sentimos tentados, especialmente si somos ya un poquito avanzados de edad y no nos ha salido ni la llorona ni la taconuda, ¿no? Y entonces, habiendo una oportunidad, pues aprovechamos. O tal vez estamos frustrados en nuestro matrimonio, despechados, y el diablo va a poner la tentación en nuestro camino. Y peor si somos viudos o divorciados, el diablo va a usar cualquier oportunidad que él pueda de ponernos una zancadilla y hacernos caer. Pero les voy a decir, hermanos amados, el pecado sexual, cualquiera que sea, es un grave pecado que trae graves consecuencias. Usted no se imagina la cantidad de personas a las cuales yo ministro que son víctimas de abusos sexuales, tanto mujeres como hombres. Y la mayoría de ellos han sido contaminados con demonios por medio de esos abusos sexuales. Los abusos sexuales abren puerta a una infiltración de espíritus malos que dañan no solo el cuerpo, sino las emociones, los procesos mentales. Y hay personas que a causa de los abusos sexuales caen en profunda depresión. Hay personas que a causa de los abusos sexuales que no han podido confesar a nadie en ninguna parte, por temor y por vergüenza, ¿no?, desarrollan síntomas de esquizofrenia. O sea, este pecado trae consecuencias en todas las áreas de nuestra vida. Una alta contaminación espiritual. Porque mire, los demonios nunca andan solos, son pandilleros. Los demonios son mareros. Cuando un demonio viene acompañado, siempre viene acompañado. Yo nunca he echado un solo demonio de una persona. Claro, hay un demonio jefe, líder, pero detrás de él hay una recua. Y a veces uno tiene que enfrentar primero al cabecilla y ya venciéndolo a él, pues logra uno echarlo fuera y juntamente con él todos sus subalternos. Pero a veces el cabecilla, el demonio jefe, se esconde y manda al frente de la batalla a sus súbditos. Y uno tiene que abrirse paso a través de un montón de demonios, tal vez de menor categoría, hasta poder llegar a enfrentar al verdadero causante de estos estragos en la vida de ese hombre o de esa mujer. Y es un proceso. Por eso es que a veces la liberación tarda horas o a veces tarda días. No vayan a pensar, hermanos, que los demonios con solo decir sal fuera y se van.
Le dicen a uno adiós, hasta la vista. No, hermanos, opone una feroz resistencia, porque reclaman derechos de posesión de años y tal vez de generaciones. No se van tan fácil. ¿Lo comprenden, mis hermanos? Vamos a Números capítulo 5, donde también encontramos algunas enseñanzas acerca de la inmoralidad sexual. Números capítulo 5. Ojalá usen sus Biblias. Vamos a leer en Números 5, versículo 12. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando la mujer de alguno se desmandare e hiciere traición contra él. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Especialmente de parte de una mujer casada. Es traición. Cuando una mujer se desboca, se desmanda y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio con un hombre que no es su legítimo esposo, ¿qué está haciendo? Traicionando a su esposo. Sigamos leyendo. 13. Que alguno se hubiera echado con ella en carnal ayuntamiento. Este es el acto sexual. Aquí entra lo del coito, que lleva al orgasmo. Carnal ayuntamiento. Y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella contaminado ocultamente, él ni se dio por enterado. La mujer lo hizo a espaldas de su esposo. Sigue leyendo el versículo 13. Ni hubiere testigo contra ella, nadie lo vio, ni ella hubiere sido cogida en el acto. O sea, ni el esposo ni nadie se dieron cuenta de que esta mujer le había fallado a su esposo. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 14. Si viniere sobre él el espíritu de celo, el pecado de la mujer, un pecado de inmoralidad e infidelidad conyugal, abre las puertas a que un espíritu de celo invada la vida de ¿quién? No de la mujer, sino del hombre. Y él no tiene ni conocimiento ni prueba de que la mujer lo ha traicionado. Él está sumido en la ignorancia, confiado en su esposa. Pero ella por atrás, tal vez en un motel o algo, se vio con determinada persona y ni el esposo, ni ninguno de la familia, ni ninguno del vecindario, nadie se dio cuenta, pero los efectos se dejaron sentir en el mundo espiritual. Porque un espíritu de celo atacó ¿a quién? Al marido. Dice, si viniera sobre el espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o viniere sobre él el espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, etcétera, etcétera. Mire, hermanos, cuando una persona es celosa, es atacada por un espíritu de celos. Especialmente cuando son celos extremos, casi celos criminales. Lo más seguro es que ha habido infidelidad. Se haya consumado el acto, no se haya consumado. Puede que haya sido solo un asunto de un flirteo, un coqueteo, pero a los ojos de Dios eso ya es adulterio. Si un hombre mira a una mujer para desearla, ya adulteró en su corazón. Imagínese que el hombre o la mujer ande ya haciendo cierta amistad con una persona del sexo opuesto que no es su legítima pareja, legítima porque no está que está unido por la ley divina y la ley humana. Pues hermanos, hay consecuencias en el área espiritual, porque el pecado, ¿qué podríamos? Le concede derecho a los demonios, no solo de atacar a la persona que comete el pecado, sino a los que están íntimamente ligadas con esa persona. Bueno, ahora miremos lo que dice aquí en el versículo 20 y 21. Tenemos que apurarnos. Mas si te has descarriado de tu mujer, esto es lo que va a decir
el sacerdote: mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y alguno hubiere tenido coito contigo fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento ¿de qué? De maldición. Y dirá a la mujer: Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová, oigan esto, las consecuencias físicas del pecado de la inmoralidad sexual: que se te caiga el muslo. Esta es la matriz. Y usted no ha visto que hay muchas mujeres que tienen que irse a operar porque se les cayó la matriz. Ahora, no voy a decir que todo caso en que se desarrolle una enfermedad en las partes delicadas de la mujer, en la matriz y en los demás órganos, incluyendo los ovarios, de modo que le tenga que hacer una histerectomía, o ya parcial o ya total. No quiero decir con eso que todos son casos de inmoralidad sexual, pero en numerosos casos lo es. Quizás la inmoralidad sexual sea la causa principal de estas enfermedades en los órganos de reproducción, tanto de la mujer como del hombre. La mujer desarrolla quistes, miomas, que pueden ser cancerosos y exijan la remoción de esos órganos de reproducción. Claro, esto se podría evitar si hubiera un sincero y profundo arrepentimiento, pero generalmente no lo hay. La persona, como no sufre las consecuencias inmediatas, ignora su pecado y sigue viviendo como si no hubiera ocurrido nada, pero el pecado sigue su curso. ¿Y qué va a traer? Aquí está. Se le va a caer el muslo y se le va a hinchar el vientre. ¿Y cuándo es que se hincha el vientre de la mujer? Cuando se desarrolla en ella, ¿qué? Principalmente un tumor. Muchas mujeres han desarrollado tumores que a veces, ahora no tanto, porque ya hay algunos medios para detectar la presencia del niño. Usted va y se hace un ultrasonido, un CAT scan o lo que sea, para ver el niño y determinar su sexo. Pero yo recuerdo cuando era jovencito, a veces resultaban las mujeres, perdonen la expresión, panzonas, y creían que estaban embarazadas, y cuando el doctor iba a hacer la cesárea, descubrían que no era un niño, sino que era un tumor que se había formado en ellas. Pues hermanos, hay enfermedades de las partes genitales, tanto de la mujer como del hombre, quizás más en la mujer que en el hombre, que son consecuencias ¿de qué? De la inmoralidad sexual. Porque ¿qué es lo que trae la inmoralidad sexual? Como hemos visto, maldición. ¿Quiere usted caer bajo maldición? ¿Quiere usted vivir bajo maldición? Deuteronomio 27. Estamos hablando de la fornicación, que es la inmoralidad sexual, cualquiera que sea. Y mire lo que dice aquí Deuteronomio 27, versículo 20: maldito el que se echare con la mujer de su padre, con su madrastra, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. El pueblo tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha declarado. Hay un caso típico, 1 Corintios 5, un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Seguramente el padre estaba anciano, ya no funcionaba sexualmente, y la madrastra, pues, se enamoró del hijo y tuvieron sus relaciones sexuales. ¿Y qué le dijo Pablo a la iglesia de Corinto? Reúnanse, sometan al muchacho a juicio, entreguen su cuerpo al diablo para la destrucción de la carne, entreguen al muchacho al diablo para la destrucción de la carne, con el fin de que su espíritu sea ¿qué? Salvo en el día del Señor.
Lo que quería decir Pablo es que en su sufrimiento físico a causa del pecado pudiera ser que el muchacho busque a Dios y se arrepienta, y entonces en su espíritu sería ¿qué? Salvo en el Señor. Pero si él, en vez de arrepentirse, se endurece y resiste al Espíritu Santo y no permite que el Espíritu Santo lo redarguye y lo lleve al arrepentimiento y muere, ¿será salvo? Bueno, depende de la doctrina que usted crea. Si usted es calvinista, dice sí. Si es arminiano, dice no. Por ejemplo, los calvinistas dicen que si una persona muere en esa condición, seguramente nunca fue salvo. Porque los calvinistas no creen que usted puede perder la salvación por ninguna razón. Pues aquí no es asunto de doctrina. No vamos a tener un debate sobre ese punto doctrinal. Pero lo que sí vemos, hermanos, es que trae consecuencias, sea que intervenga la iglesia o no intervenga. En el caso del muchacho de Corinto, la iglesia es la que iba a decretar el juicio. En un acto legal iban a entregar al muchacho al diablo para la destrucción de su cuerpo físico, con la esperanza de que fuera salvo en el día del Señor. Pero sea que la iglesia actúe o no actúe, Dios actúa. Porque la Biblia dice ahí, como ya le mostré en Hebreos capítulo 12, que a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Juzgará Dios. Y aquí están las maldiciones de Deuteronomio 27, del versículo 20, maldito el que se echare con la mujer de su padre. Versículo 21, maldito el que tuviere parte con cualquier bestia. Este es el bestialismo, o lo que se llama también zoofilia, en las relaciones sexuales con animales. Y esto es más común de lo que usted pudiera creer. Versículo 22, maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Este es el incesto. Versículo 23, maldito el que se echare con su suegra. Toda relación fuera del matrimonio trae ¿qué? Trae maldición. Por eso muchas veces cuando ministramos liberación, lo primero que tenemos que hacer, apelando a la misericordia de Dios, es cancelar las maldiciones que han venido sobre la persona y sobre la familia a causa de ¿qué? Del pecado. En este caso, el pecado de la inmoralidad sexual. Miren, hermanos y hermanas, que esto les haga recapacitar para que cuando se les presente la oportunidad de pecar, en este sentido, ustedes se detengan y se pregunten si el placer momentáneo vale la pena en vista del peligro que corremos de sufrir y morir. Quizás muchos años antes del tiempo establecido por Dios. La Biblia dice que tenemos derecho a vivir 70 años. Eso es el mínimo establecido por Dios para el hombre. Y en el cristiano, el promedio debía ser aún mayor. Los más robustos, 80. Pero ¿cuántas personas, aún cristianos, mueren a una temprana edad? Y es a causa del libertinaje sexual. Porque en las relaciones sexuales extramaritales pueden traer un contagio de una enfermedad venérea de las más temibles, no solo el SIDA, sino otras, que acortan la vida. ¿Y valdrá la pena por un momento de placer? Yo creo que no. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, cualquiera que sean, traen contagio, un contagio espiritual. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 24. Allí está un decálogo de pecados de inmoralidad, de pecados temibles, porque 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Si usted tiene una relación sexual con una persona que no es su legítima esposa o esposo, el riesgo que corre es una contaminación. ¿Con qué? No solo una enfermedad venérea, sino un espíritu maligno. ¿Ah? Usted le va a transmitir a esa persona sus demonios y esa persona le va a transmitir a usted sus demonios. Hay un intercambio. Usted le regala sus demonios a la persona con la cual usted tiene esa relación, y esa persona le va a regalar los demonios que ella tiene. ¿Lo escucharon bien? ¡Qué riesgo tan grande, hermanos amados! Porque si esa persona ha sido muy promiscua y ya tiene relaciones con 10, 20, 30 personas diferentes en diferentes ocasiones, esa persona está atestada de demonios. Verdaderamente está atestada de demonios. No 2, ni 4, ni 6, ni 8, está atestada de demonios. Por aquí tengo yo un versículo y creo que es aquí mismo en Romanos, pero déjeme buscarlo. Yo hoy me levanté, no estoy jactándome, pero yo hoy me levanté a las 3:30 de la mañana a estudiar, a orar, a prepararme para esta reunión, ¿no? Y hice algunas notas. Romanos 1:29, estando atestados, llenos a reventar, llenos a rebalsar. ¿Atestados de qué? De toda iniquidad, de fornicación. Ojalá sea cierto, estamos llenos del Espíritu Santo, pero un fornicario está lleno, y en una forma aún más abundante, ¿de qué? Atestado de demonios. La fornicación trae una contaminación, una invasión de espíritus malos. Mire, hermanos, yo les he dicho en repetidas ocasiones, a los que han venido han escuchado, que no hay protección efectiva para la persona que vive en pecado, sea creyente o sea impío. Las consecuencias son iguales en el creyente que en el impío. Dios protege al que vive en santidad. Pero la persona que en desobediencia a Dios se ve envuelta en una relación pecaminosa, sea temporal o permanente, no tiene protección de ninguna clase. Es que yo estoy bajo la sangre. En ese caso la sangre no funciona. Es que yo estoy rodeado por los ángeles. En ese caso los ángeles no funcionan. ¿Ustedes creen, hermanos amados, que mientras usted está revolcando en un motel con un hombre o con una mujer, que los ángeles van a estar ahí protegiéndole? Usted entró al motel, los ángeles quedaron en la calle. Y como el motel ha sido escenario de cientos o de miles de actos sexuales inmorales, ¿no creen que ese lugar está en... Yo he ido a orar por casas, hay hermanos que han alquilado casas, y cuando van a vivir allí, ya les han sacado un contrato de 1 año y ya no pueden romper el contrato, pero al pasarse a vivir allí empiezan a sentir cosas raras, oyen voces, ven bultos, cosas extrañísimas, no pueden dormir, hay un ambiente de tranquilidad. Y me invitan a ir a orar. ¿Y saben qué? Se descubre que o la casa fue usada para la prostitución, o para la hechicería, los pecados cometidos por los anteriores dueños o inquilinos dejaron un ambiente espiritual cargado de demonios. Imagínese que usted, en su locura, en su frenesí, se va a meter a uno de estos moteles a tener una relación sexual con una persona que no es su legítima esposa.
¿Usted cree que los ángeles van a estar ahí haciendo un muro alrededor de usted para protegerle? Usted queda expuesto a todos los peligros de todos los demonios que hay en ese lugar. Los demonios de orden sexual, hermanos, contaminan a la persona. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, para poder vivir una vida sin problemas con demonios a causa del libertinaje sexual? Colosenses 3:5. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicie, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Los hijos de rebelión. Miren, hermanos, ¿cómo es que los predicadores pueden permanecer ciegos ante versículos como este? ¿Qué dice que hace la fornicación y la inmundicia y la mala concupiscencia? ¿Trae qué? Por las cuales cosas la ira de Dios viene. ¿Sobre quiénes? Sobre hijos de Dios que están viviendo en rebeldía. O sea, la inmoralidad sexual es un acto de rebelión contra Dios. Porque a sabiendo de las leyes divinas, usted las ignora, hace caso omiso, y usted cae en una relación sexual, se contamina y empieza, hermanos amados, a sufrir las consecuencias, porque en vez de la gracia de Dios, usted va a experimentar la ira de Dios. ¿Eso es lo que usted desea para su vida y para su familia? No. Aquí dice: amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra. Nosotros tenemos que mortificar nuestra carne y controlar nuestra carne. Y no lo podemos hacer solo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Y aquí da la explicación: que os apartéis de fornicación. En otra versión dice: que os abstengáis de fornicación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, que es su cuerpo, ¿en qué? En santificación. Versículo 5. No con afecto y concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Les dije, hermanos amados, que la inmoralidad sexual podría revelar el hecho de que no conocemos a Dios, aunque digamos que somos evangélicos y hasta pentecostales, y si nosotros caemos en la inmoralidad sexual o perseveramos en la inmoralidad sexual, estamos demostrando con eso que quizás no conocemos a Dios, que somos falsos creyentes. Y vamos a acarrear la ira de Dios, castigo, juicio. De modo, hermanos, que yo creo que si queremos ser liberados de esto y de cuantas cosas más, nos vamos a tener que arrepentir hasta lo profundo de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos sido. Porque la antesala de la liberación es el arrepentimiento. La antesala de la liberación es el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento prepara el camino para la liberación. Sí, quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y entonces escapen del lazo del diablo en que están sujetos a voluntad de él. La persona que es víctima de los demonios ha perdido su libertad personal. Es esclavo del diablo. Y según ese pasaje, en 2 Timoteo 2, 25-26, para poder ser liberado tiene que arrepentirse. Esa es la condición que Dios impone.
Pero el arrepentimiento no viene del hombre, viene de Dios, como resultado de la búsqueda. Que usted, conociendo el peligro que corre, usted empiece a buscar a Dios. Y por ejemplo, el libro de Daniel, creo que es en el capítulo 9, dice que Daniel buscaba a Dios en ayuno, en oración, en saco y cilicio. O sea, uno de los medios que Dios ha dado para que nosotros venzamos la dureza de nuestro corazón es el ayuno. El ayuno debilita la carne, fortalece el espíritu. El ayuno, pues, nos sensibiliza al mundo espiritual a tal grado que Dios puede depositar en nosotros su arrepentimiento para que nos humillemos, quebrantemos y podamos nosotros abrir puertas a una efectiva liberación. Si usted no está dispuesto a confesar su pecado y abandonar su pecado, es mejor que ni venga a oración, hermano. Es perder el tiempo. Usted pierde el tiempo y nos hace perder el tiempo a nosotros. Es que queremos un quick fix, dice en inglés. Queremos una solución así rápida, que nos hagan una varita mágica, la pase por encima de nuestra cabeza y unos 2, 3 demonios y que se vaya y yo quede en paz para seguir pecando. No, mucha gente nunca es liberada porque Dios conoce el corazón, que no tienen intención de abandonar su pecado. Lo que quieren es alivio, que se les quite un malestar, que se les quite una dolencia, pero no tienen la intención de dejar el pecado. Hoy el llamado de Dios es ¿a qué? Al arrepentimiento, hermanos. Al arrepentimiento, porque el arrepentimiento compromete a Dios de tal manera que el Señor lo va a sanar, lo va a liberar, lo va a levantar con su poder para que usted sea un hijo o un siervo efectivo de Dios en el mundo hoy. ¿Cuál es el mensaje de Dios para su vida? Que muchos están contaminados por actos sexuales que cometieron o fueron cometidos contra ellos por medio de abusos sexuales, que podría ser incesto, porque en los hogares hay muchas relaciones sexuales entre hermanos, entre primos. Usted no se imagina la cantidad de gente que confiesa en la consejería que fueron víctimas de un abuelo, que fueron víctimas de un tío, que fueron víctimas de otros miembros de la familia. Casi todos los casos de abuso sexual suceden en el seno de la familia. Y esa relación continúa muchas veces por meses y por años. Y el abusador amenaza al abusado y le dice, si lo cuentas yo te mato, mato a tu familia. Y la pobre persona se está destruyendo por dentro. Si usted ha sido abusador o abusado, arrepiéntase. Claro, si ha sido abusador, su responsabilidad es mayor que el haber sido abusado. Muchas veces son abusados a los 6, 8, 10 años. El niño es inocente, no sabe ni qué le está ocurriendo, pero sí siente el daño. Y muchas veces se encierra en sí mismo, se encierra en sí mismo, porque tiene temor a denunciar el pecado. Y le cuesta aún años más tarde, cuando ya tienen 25, 28 años y más, confesar lo que le sucedió. Amén. Pero el arrepentimiento en todos estos casos es necesario, hermano. Sea que su contaminación sea a causa de la inmoralidad sexual o por cualquier otra razón. Dijimos que el pecado sexual, como el de la fornicación y adulterio, es un acto de rebelión contra Dios. Pero la rebeldía se manifiesta no solo en la sexualidad, se manifiesta en otros muchos sentidos. Y en realidad, la rebelión es una de las causas primarias también de infección demoníaca. La inmoralidad es una, de la cual hablamos hoy. La rebelión es otra, de la cual ya hemos hablado, pero quizás en un futuro vamos a volver a hablar de eso porque es tan común en el pueblo de Dios. Yo les invito, hermanos,
que los que se sientan tocados del Espíritu Santo esta mañana y han venido para pedirle a Dios misericordia con el fin de que sean liberados, sanados, yo les voy a invitar que pasen al frente y se postren en la presencia de Dios en un acto de humillación y de rendición a Dios. Pero no vengan si no hay una profunda determinación de no solo confesar y renunciar al pecado, sino apartarse de él de una vez para siempre. ¿Lo escucharon bien? Dios conoce el corazón. Usted me podrá engañar a mí, pero a Dios no. Él es el que escudriña nuestras motivaciones, los intentos de nuestro corazón. Y si no hay esa firme determinación de renunciar al pecado para siempre, sería mejor no venir. No podemos jugar con Dios. Dios no puede ser burlado.